estudiar la palabra del Señor. Quiero, hermanos, invitarles a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 5. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Amén. Antes, hermanos, de leer antes de leer el texto y ir al estudio de esta noche, quiero solamente que mires, animarte que mires ahí en tu pantalla, hermanos. Queremos repasar con ustedes la declaración de nuestra misión como un recordatorio de por qué nosotros existimos aquí en Dallas, Texas. Y la declaración de nuestra misión es esta: PIB Dallas existe para glorificar a Dios haciendo discípulos a través del evangelismo intencional, la adoración congregacional y el discipulado bíblico. Esta es la razón por la cual nosotros, hermanos, existimos como iglesia en este pueblo. De manera, hermanos, que como iglesia todo lo que nosotros hacemos debe estar enfocado, debe girar alrededor de este propósito: glorificar a Dios. ¿Cómo nosotros glorificamos a Dios? Haciendo discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? A través del evangelismo intencional, la adoración congregacional y el discipulado bíblico. Y es porque nosotros existimos para esto. Es que yo quiero animarte, mi amada iglesia, a que en este fin de semana prediques el evangelio. Sal a ser discípulos de Cristo, a predicar, a hacer famoso el nombre de Cristo entre aquellos que no le conocen. Vamos a repetir todos juntos, hermanos, la declaración de nuestra misión. PIB Dallas existe para glorificar a Dios haciendo discípulos a través del evangelismo intencional, la adoración congregacional y el discipulado bíblico. Que el Señor nos ayude a cumplir, hermanos, el propósito por el cual existimos en este pueblo. También, hermanos, quiero recordarles, hermanos, nuestro taller para maestros de educación cristiana que estamos teniendo los domingos a las 9:45. Quiero animarle a que no solamente, quiero animarle a que venga, que tome notas y que estudie en su casa, para que pueda aprender y que podamos, hermanos, poner en práctica lo que hemos estado, lo que estamos enseñando, para que podamos servir mejor a nuestra congregación. Gracias. Los estudios, hermanos, de este taller de educación cristiana que vamos a estar teniendo, que estamos teniendo los domingos, está en la página de YouTube de la iglesia. Si usted busca en la lista de reproducción, usted busca taller para maestros, ahí va a encontrar cada sección que vamos a tener de este seminario para maestros de escuela dominical. Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra introducción al Sermón del Monte, y es por esta razón que hemos titulado, hermanos, el estudio de esta noche, una introducción al Sermón del Monte, segunda parte. Quiero, hermano, invitarle a leer Mateo capítulo 5, verso 1 al 2, y dice la palabra del Señor de esta manera: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, vamos a leer el verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. La semana pasada, cuando nosotros analizamos los dos primeros versículos de Mateo capítulo 5, que es la introducción al Sermón del Monte, lo veíamos, hermanos, analizábamos estos versículos a través de los lentes del contexto inmediato de este pasaje. Y no sé cuántos de ustedes recordarán que mencionábamos que para nosotros poder entender el contexto del Sermón del Monte, teníamos que primero entender el contexto inmediato, el contexto del libro, porque aunque esta porción de la Escritura, Mateo 5 al 7, generalmente o en muchas ocasiones se predica, se hace una serie solamente en esos 3 capítulos, y se predica generalmente aislado del Evangelio de Mateo. La verdad es que el Sermón del Monte fue escrito dentro de un
contexto y para poder entender el mensaje, para poder adquirir la riqueza, extraer la riqueza de este pasaje, es necesario primero entender el contexto inmediato del mismo. Hoy, amados hermanos, vamos a estar mirando el contexto bíblico del Sermón del Monte. El contexto teológico, perdón, del Sermón del Monte. Pero antes de ir al contexto teológico del Sermón del Monte, y yo voy a explicar a qué me refiero con esto, quiero, a manera de repaso y para poner contexto lo que vamos a estar mirando esta noche, quiero preguntarles cuál es el contexto inmediato del Sermón del Monte, del capítulo 5. ¿Qué fue lo más importante que vimos la semana pasada mientras estudiamos el contexto inmediato de este pasaje? ¿Cuál es la enseñanza, la línea de enseñanza que une los primeros 5 capítulos de Mateo? O si usted quiere, si lo pudiéramos decir de otra manera, ¿cuál es, hermano, cómo es que Mateo nos lleva desde el capítulo 1 al capítulo 5? Realmente pudiéramos hacer esta pregunta de muchas maneras, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de Mateo capítulo 5 del Sermón del Monte? Y vimos 3 cosas fundamentales. ¿Quién me las dice? ¿Quién se recuerda que vimos la clase el miércoles pasado? Jesús es el Mesías anunciado, el rey que fue anunciado. Jesús, muy bien. Mateo comienza su evangelio enseñándonos que Jesús, dando evidencia a los judíos. Recuerden que Mateo le escribe a quién, a judíos. Y el enfoque de Mateo es poder demostrar bíblicamente, dar evidencias, hermanos, de que Jesucristo, Él es el Rey prometido, el Rey Mesías, que vendría como cumplimiento de la promesa que Dios le había dado al rey David. Ahora bien, amados hermanos, eso fue el capítulo 1, el anuncio del Rey Mesías, ¿verdad? Y por eso usted se da cuenta que el capítulo 1 comienza diciendo el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y la genealogía, a partir de ese momento, la genealogía se enfoca en demostrar que Jesucristo es este rey. El rey que tanto Israel esperaba y el rey que nos ha salvado a nosotros y que nos guía a la tierra prometida, un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es Jesús, el rey prometido. Pero en el capítulo 4, verso 17, Mateo se enfoca a enseñarnos el mensaje del rey Mesías. O tenemos el rey prometido, el rey Mesías, el anuncio del rey Mesías. Tenemos también, hermano, el mensaje del rey Mesías. ¿Y cuál es el mensaje de este rey Mesías, hermano? Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué nos manda a arrepentirnos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien. Ahora bien, hermanos, fíjense en algo importante. Después de Mateo darnos el anuncio del rey, después de darnos el mensaje del rey, ahora Mateo, hermano, de ahí caemos al capítulo 5, en el cual Mateo, hermano, nos escribe, nos narra cómo es la vida en el reino del rey Mesías. Amados hermanos, recordemos esto, el Sermón del Monte, los capítulos 5 al 7, describe cómo es la vida, cómo luce la vida de aquellos que están verdaderamente en el reino de Dios. ¿Cuáles son las características de aquellas personas que han nacido de nuevo? Características que se ponen de manifiesto en el carácter de las personas, en la manera en que viven. Y esto es significativo porque los judíos estaban esperando un rey que viniera a restablecer el reino, hermanos, de Israel. El reino político de Israel y que lo librara. Y es por eso que el Sermón del Monte, esa es una de las razones por las cuales el Sermón del Monte es tan necesario, es tan relevante. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente a sus discípulos, sino a la multitud les muestra mi reino
no es de este mundo, es diferente. Y los miembros de ese reino tienen características de la misma manera. Yo creo que usted piense en esto, de la misma manera que la evidencia de que una persona era parte del pueblo de Dios era la circuncisión. De esa misma manera, en este nuevo reino que Jesús vino a establecer, había características visibles que decían que una persona pertenecía a este reino. Tenemos nosotros, hermano, aquí varias cosas importantes. Tenemos el anuncio del rey, el mensaje del rey y la vida en el reino de ese rey. Pero la verdad, amados hermanos, es que Mateo no solamente se enfoca en demostrar que Jesucristo es el rey. Mateo no solamente se enfoca en demostrar, hermano, que Jesús es el hijo de David, sino que también Mateo se enfoca, hermano, en enseñarnos cómo en Jesús se cumplen todas las promesas hechas a los padres, ¿verdad? Abraham, a Isaac, a Jacob. Cómo en Jesús se cumplen todas las promesas que, hermano, que Dios dio a través incluso de los profetas. Ahora bien, yo quiero que usted piense en algo. Para nosotros poder entender, hermano, o sea, ese es el contexto del Sermón del Monte. Y para nosotros poder entender, hermano, como tal el sermón, tenemos que también tener en cuenta el contexto teológico, el contexto bíblico del Sermón del Monte. Es imperativo que nosotros podamos entender, antes de profundizar en el Sermón del Monte, que podamos entender cómo este gran mensaje de Jesús encaja en la historia de la redención que vemos relatada desde Génesis a Apocalipsis. Amados hermanos, el Sermón del Monte fue escrito no solamente en un contexto inmediato, sino también en el contexto de la historia de la redención, en el contexto bíblico, el cual narra, ¿qué cosa? El avance progresivo de la historia de la redención. Nosotros sabemos que la Biblia es acerca de Jesucristo. En otras palabras, nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice, que el mensaje de la Biblia, el tema de la Biblia es Cristo y su obra. Amados hermanos, y porque nosotros, esa verdad aplica no solamente a los libros del Antiguo Testamento, sino que también aplica a los libros del Nuevo Testamento. De manera que como parte de este estudio del contexto bíblico o teológico del Sermón del Monte, nosotros debemos, hermanos, respondernos a esta pregunta para poder entender bien el Sermón del Monte. Y esta es la pregunta que vamos a respondernos en esta noche. ¿Cómo el Sermón del Monte, o qué me dice, escucha bien, qué me dice o qué me enseña el Sermón del Monte acerca de Jesús? Y esa es la pregunta en la que nos vamos a enfocar en esta noche. Es la respuesta a esta pregunta en la que vamos a estar trabajando. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Jesús y su obra de redención? Porque déjenme decirle algo, hermanos, si nosotros no tenemos clara esa pregunta en nuestra mente, nosotros vamos a fallar en interpretar el Sermón del Monte. Les voy a poner un ejemplo. Muchas personas dicen que el Sermón del Monte describe la vida en el reino milenial. ¿Por qué muchos dicen eso? Porque ellos dicen que es imposible para nosotros vivir a la altura de estos principios. Y ciertamente, hermano, cuando usted lee el Sermón del Monte, usted se da cuenta que el estándar de Jesús, que Jesús nos da en el Sermón del Monte, no es solamente difícil, que es imposible para vivir, hermano, para que cualquier hombre viva por sí mismo. Pero sabemos que el Sermón del Monte no habla de la vida en el reino venidero, en el milenio, como muchos le llaman,
Porque en el Sermón del Monte Jesús mismo dice, y seréis, ¿qué cosa? Perseguidos, y seréis, hablarán mal de ustedes, y los que creen en un reino milenial, literal de 1000 años, que es una interpretación errónea de la Escritura. Los que creen en esa interpretación dicen, muchos de ellos dicen, este Sermón del Monte describe la vida en ese reino milenial, pero obviamente porque vamos a ser perseguidos y vamos a sufrir, obviamente sabemos por ahí que este sermón no describe la vida en el reino milenial como ellos interpretan el milenio. El Sermón del Monte describe la vida del reino de Dios ahora. ¿Sí lo puede ver, hermano? Pero para poder entender eso tenemos que entender qué es lo que me dice acerca de Jesús. Y lo que el Sermón del Monte, lo primero que Mateo nos enseña, hermano, en el Sermón del Monte, es que lo primero que nos dice de entrada es que Jesús es el verdadero libertador que sacaría a su pueblo de la esclavitud del pecado. Eso es lo primero que Jesucristo, que Mateo nos enseña en el Sermón del Monte. Y usted se preguntará, pastor, ¿de dónde sale eso? Bueno, como ya le hemos dicho, hermano, cuando nosotros leemos los primeros 5 capítulos de Mateo, nos vamos a dar cuenta que él se esfuerza, hermano, para demostrar que Jesús es el Mesías, pero también en este pasaje específicamente, Mateo, hermano, se enfoca en demostrarnos cómo Jesús es el cumplimiento, cómo en Jesús se cumple la promesa que Dios le dio a Moisés. Amados hermanos, y mira conmigo, hermano, para que usted vea, Deuteronomio capítulo 18, versos 18 al 19. Libro de Deuteronomio, capítulo 18. Amén. Deuteronomio 18, versos 18 y 19. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Un profeta como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande, y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré por eso. Amén. Fíjate, hermano, voy a poner este pasaje en pantalla. Fíjate lo que le está diciendo Dios a Moisés, y Moisés le transmite esto al pueblo. Dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará. No quiero que pierda de vista los detalles que en este versículo dice, él les hablará, ¿qué cosa? Todo lo que yo le mande. Y fíjate el verso 19, y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Este versículo, estos dos versículos tienen que ver, están conectados con Mateo capítulo 5, versos del 1 al 2. Pero quiero que pensemos por un momento en este verso. Dios le está prometiendo a Moisés que un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. ¿Qué me dice ese pasaje? ¿Qué nos está diciendo? Cualquiera que sea ese profeta. Ese texto nos está diciendo que va a ser un profeta como Moisés. ¿Qué significa que va a ser como Moisés? Que va a haber que entre el ministerio de Moisés y el ministerio de este profeta, cualquiera que sea, iba a haber una gran similitud. Es lo primero que nos dice. Lo segundo, hermano, que nos dice un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. ¿Qué es lo segundo que nos está diciendo este profeta? Que va a ser hebreo. Y dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mando. Esta era una promesa que Dios había dado, ¿no, Moisés?
para que se la diera al pueblo también, en la cual el pueblo estaba esperando el cumplimiento de esta promesa. Por muchos años ellos esperaban que Dios cumpliera esta promesa que había dado por Moisés. El pueblo necesitaba un mejor profeta, un profeta más excelente que Moisés. Y Mateo, en el capítulo 5, versos 1 y 2, entre líneas, implícitamente nos está diciendo que este profeta del que está hablando de Deuteronomio 18, es Jesucristo. Un profeta mucho más excelente que Moisés. Fíjate, hermanos, quiero que te fijes cómo le dice al final del verso 18, y él les hablará todo lo que yo le mande. Usted lo recuerda, hermano, en el Evangelio de Juan. Creo que es en el Evangelio de Juan que Jesús dice que Él no ha venido a hablar de sí mismo, sino que Él habla lo que oyó de su Padre. Hay muchas evidencias bíblicas que nos dicen que este profeta es Jesucristo. Pero Mateo, antes de dar el sermón del monte, establece este paralelismo entre Moisés y Jesús para que nosotros podamos tener una mejor comprensión del sermón del monte. Ahora bien, hermanos, como decía, la manera en que Mateo demuestra esta similitud, la manera en que el mecanismo, hermano, que Mateo usa para demostrarle a los judíos que Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa, es a través de paralelismos. Y por eso le decía que Mateo capítulo 5 implícitamente, los dos primeros versículos nos enseñan este paralelismo que hay entre Moisés y Jesús. Ahora, ¿cómo Mateo, hermano, nos enseña esto? ¿Qué tipo de paralelismo usa Mateo? El primer paralelismo que nosotros vemos, y está en el contexto del Sermón del Monte, es, hermano, los eventos alrededor del nacimiento de Cristo. Es el primer paralelismo que Mateo usa para describir, hermano, para dar por sentado, para demostrar que Cristo es el cumplimiento de esta promesa. Que Cristo es el verdadero libertador, que guía a su pueblo, que libra a su pueblo, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado, de la misma manera que Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, como le digo, Mateo usa este paralelismo entre las circunstancias similares en las que nació Moisés y las circunstancias en las que nació Jesucristo. Yo quiero que tú veas conmigo Mateo capítulo 2, verso 16. Mateo capítulo 2, verso 16. ¿Lo tienen todo ahí, hermano? Fíjate lo que dice este pasaje de Escritura. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Fíjate, hermanos, quiero que prestes atención a este versículo, porque hay varias cosas importantes que Mateo nos dice aquí. Lo primero que quiero resaltar es una expresión que se repite en estos versículos, que más adelante la vamos a ver, y es expresiones como estas: y esto se cumplió, esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. ¿Por qué esa expresión es importante? No solamente porque nos enseña la veracidad de la Escritura, la
la Escritura es infalible, no tiene error, sino que también nos enseña que cada evento, aún la matanza de los niños, hermanos, que ocurrió en el tiempo en que Jesús nació, fue también dicha, fue anunciada por las Escrituras. Y esa expresión es importante porque es un recordatorio para nosotros que cada palabra, cada promesa, cada advertencia de la Escritura se va a cumplir conforme el Señor lo ha dicho. Ahora bien, fíjense lo que notes lo siguiente. Dice el verso 16 que Herodes se enfureció y mandó a matar a los niños que habían nacido de 2 años para abajo. Compara, o sea, eso es lo que Mateo nos está describiendo. ¿Cuáles fueron las circunstancias sociales en las que Jesucristo nació? Cuando Cristo nació, Herodes, tratando, porque quería matar a Cristo, quería desaparecer a Cristo, porque el anuncio, los magos cuando vinieron, que le dijeron, hemos venido a ver al rey de los judíos. Y Herodes no pudo soportar eso, quiso matar a Jesús, pero como los magos no le dieron información, se enfureció y tomó las riendas en sus manos y dijo, yo voy a matar para asegurarme que voy a matar a Cristo, a todos los niños menos de 2 años lo voy a matar. Ahora compara ese versículo, hermano, con Éxodo capítulo 1, versos 16 al 22. Libro de Éxodo capítulo 1, vamos a leer el verso 16 y el verso 22. Y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Fíjate qué pasaje tan triste, hermano. Pero quiero que veas el paralelismo, la semejanza entre el nacimiento de Moisés y el nacimiento de Cristo. Y Mateo, hermano, lo que hace es que usa este primer paralelismo como evidencia de que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Moisés. Ese profeta que iba a venir, el cual hablaría las palabras que Dios pondría en su boca. Y como le digo, hermano, la primera evidencia que nos da es estos dos libertadores nacieron en circunstancias similares. Cuando Moisés nació, Faraón mandó a matar a todos los niños hebreos. ¿Por qué? Porque quería eliminar a los hombres hebreos para que ellos no le dieran un golpe de estado a Faraón. Porque esa es la preocupación de Faraón. El pueblo de Israel estaba creciendo, se estaba multiplicando y el temor de ellos era perder el reino. El mismo temor de Herodes. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, diga también Mateo, ahí mismo Mateo, capítulo 2, verso 20, y vamos a compararlo con Éxodo 4, versos 22 al 23. ¿Quién quiere leer Mateo 2, 20? Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Amén. Fíjate cómo dice el texto, hermano. Levántate, ¿a qué le está hablando aquí? A José. Levántate, toma al niño, ¿qué niño? Jesús, y a su madre, y vete a la tierra de Israel. Ahora, fíjate esta expresión, hermano. Porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. ¿Quiénes eran los que atentaban contra la vida de este niño? Herodes. Es por esa razón que Amén le dice primeramente, vete a Egipto para que no maten al niño. Y cuando Herodes muere le dice, ya puedes regresar, venir de regreso.
Y esta expresión, porque los que atentaban contra la vida del niño muerto, es muy importante. ¿Por qué? Por lo que dice Éxodo 4, 22 al 23. Éxodo 4, vamos a volver a Éxodo, capítulo 4, versos 22 y 23. Isabel. Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my firstborn son. And I said to you, let my son go that he may serve me. If you refuse to let him go, behold, I will kill your firstborn. Fíjate cómo dice, hermano. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te ha dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ahí. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Pero, amados hermanos, obviamente vemos este paralelismo en la circunstancia entre Moisés y Jesucristo. Pero quiero que tú mires una cosa aquí, porque es por eso que te decía que la Biblia habla, el tema de la Biblia es Jesucristo, porque Moisés, hermanos, el punto de Mateo en usar estos paralelismos entre el nacimiento de Cristo y el nacimiento de Moisés, escúchame bien, el objetivo no es demostrar que Cristo es el reemplazo de Moisés. Yo creo que tú entiendas esto para que puedas entender el sermón del monte. Cristo, el objetivo de Mateo no es demostrar o decir, ¿sabes qué? Jesús es la encarnación de Moisés. Eso no es lo que está Mateo diciendo. El propósito de Mateo es demostrar que el ministerio de Moisés era una figura de la vida y la obra de Jesucristo. Que Moisés fue el libertador de Israel, que lo sacó de Egipto, pero Jesucristo, ese acto de liberación que Moisés llevó a cabo, hermanos, apuntaba al acto de liberación que Jesucristo llevaría a cabo a través de su vida y obra, porque Jesucristo es el verdadero libertador del pueblo de Dios. Moisés solamente pudo librarlo de la esclavitud de Egipto, pero Jesucristo vino como cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Moisés para librarnos del dominio y del poder del pecado. Y es eso lo que Mateo está queriendo establecer a través de estos paralelismos. Hermanos, no hay en el relato de Mateo, no hay una sola palabra que esté escrita ahí sin un sentido. Estas palabras fueron, como diríamos en español, fueron pensadas muy bien, porque Mateo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Amados hermanos, quiero que vuelvas a Mateo capítulo 5 conmigo. Amén. Antes de ir a Mateo 5, quiero preguntar, ¿ustedes entendieron la similitud que hay, el paralelismo que hay entre Mateo 2:20 y Éxodo 4:22 al 23? El paralelismo está, hermano, en que en Mateo, si usted recuerda, yo quiero que usted entienda bien esto. Éxodo, hermano, capítulo 4, verso 22, dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Hermanos, el verdadero Israel es Jesucristo. Ese es el verdadero Israel. Nosotros, en virtud de nuestra unión con Él, somos parte de ese verdadero Israel. Pero todo lo que quiero que tú veas es que cada detalle en la historia de la nación de Israel apuntaba al Rey Supremo, a un profeta supremo que es Jesucristo. Y de la misma manera que el ángel le dijo a José, regrésate a
a Jerusalén, porque los que buscaban al niño para matar a los muertos. De esa misma manera, Moisés le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo Israel, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se lo puede ver, hermano? Ahora bien, hermano, mira Mateo capítulo 5. Dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Vamos, hermano, en este versículo, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, establece otro paralelismo entre Moisés y Cristo. Una vez más, ¿con el propósito de qué? ¿Cuál es el propósito de estos paralelismos, hermano? Que Cristo es mejor. Demostrar que Cristo es el profeta del que habla Deuteronomio 18. Hermano, si usted no entiende esto, no vamos a poder entender Mateo, el sermón del monte. Es importante que usted preste atención y se concentre en el estudio para que pueda aprender y pueda interpretar mejor el sermón del monte. Fíjate, en el versículo 5 hay otro paralelismo que está, capítulo 5, verso 1, hay otro paralelismo que está implícito, y ese paralelismo está en la expresión: subió al monte. Y usted se preguntará: pastor, ¿cómo esta expresión establece un paralelismo entre Moisés y Cristo? Bueno, en el sentido de que esa expresión es el paralelo exacto a la expresión, hermano, que se usa en el Pentateuco, en Éxodo específicamente, para describir a Moisés cuando sube al monte a recibir las tablas de la ley. Moisés, dice la Biblia, que cuando Dios le dio la ley al pueblo, Dios estableció su pacto con el pueblo. Dios llamó a Moisés ¿a dónde? Al monte, y dice la Biblia exactamente: y Moisés subió al monte. ¿A qué subió Moisés al monte? A recibir la ley. Mira conmigo Éxodo capítulo 24, versos 15 al 18. Hermano que lo tenga, por favor, que lo lea. Éxodo 24, versos 15 al 18. Then Moses went up to the mountain, and the cloud covered the mountain. The glory of God rested on Mount Sinai, and the cloud covered it for 6 days. On the 7th day, he called to Moses from the midst of the cloud, and to the eyes of the sons of Israel, the appearance of the glory of the Lord was like consuming fire on the mountaintop. Moses entered the midst of the cloud as he went up into the mountain, and Moses was on the mountain for 40 days and 40 nights. Amén. Fíjate, hermanos, en el verso 15, voy a leer solamente 2 versos de lo que leyó Martincito, porque es lo que nos van a ayudar a entender este paralelo entre Cristo y Moisés. Dice el verso 15: entonces, ¿qué dice Moisés ahí cuando escribió, hermano? Subió Moisés al monte. Esa expresión que tenemos ahí, hermano, es el paralelo exacto de la expresión que usa Mateo. Es la misma expresión. La única diferencia es que en Éxodo está escrito en hebreo, en Mateo está escrito en griego. Pero en ambos idiomas es la misma expresión. Y cuando Moisés, hermano, cuando Mateo escribió su evangelio inspirado por el Espíritu Santo, él usó esa misma expresión, no por casualidad, sino para establecer un paralelismo nuevamente entre Moisés y Jesucristo, para enseñar que Cristo es ese profeta que la nación estaba esperando. Ahora dice, en el verso 16: y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. He aquí, hermanos, un gran paralelismo que está implícito en Mateo 5. De la misma manera que Moisés, el libertador del pueblo de Israel,
el hombre por el cual Dios sacó a su pueblo de Egipto, dice Éxodo que subió al monte a recibir las tablas de la ley. Y Mateo escribe en la introducción al Sermón del Monte, nos dice que Cristo subió al monte, igual que Moisés, pero ahora no para recibir las tablas de la ley, sino para darnos la interpretación autoritativa de la ley. ¿Sí lo puede ver, hermano? Moisés subió a recibir la ley para darle al pueblo. Pero Cristo, y dice la Biblia que cuando Moisés subió, dice que la gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí. Pero Mateo 5 nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, la manifestación visible, exacta de la gloria de Dios, sube al monte, pero no para recibir la ley, sino para enseñar, hermano, la interpretación correcta y autoritativa de la ley. Y hermano, mira conmigo, Mateo, ahí mismo en Mateo, mira tú conmigo el versículo 21 y el versículo 22. Mateo 5, verso 21 al 22. ¿Lo tienen todos ahí, hermano? Ok, yo por cuestión de tiempo, hermano, yo lo voy a leer, porque son varios textos que vamos a estar leyendo. Dice el versículo 21 y 22. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. ¿De qué está hablando Jesús ahí, hermano? De los 10 mandamientos que eran específicamente está hablando del mandamiento de no matar, que es parte de la ley moral de Dios. Y él le dijo, oíste que fue dicho, está llevando, hermano, a su audiencia, hermano, al monte Sinaí. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero fíjate el verso 22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Vamos a hacer una pausa aquí, por cuestión de tiempo. Lo que quiero que veas, hermano, es que Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje de su hermano, cuando él dice, pero yo os digo, Jesús está dando la interpretación correcta y autoritativa de ese mandamiento, no matarás. Moisés subió para recibir la ley. Jesús, el verdadero libertador, del cual Moisés era un tipo, era una sombra, Jesús sube al monte también, pero ahora para enseñarnos la verdadera interpretación de la ley, para que podamos vivir a la luz de ella. Mira también el versículo 27 y al 28. La primera parte del 27 dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Verso 28, pero yo os digo, hermano, Jesús no está dando una nueva ley. Jesús no está invalidando los 10 mandamientos. Él está explicando lo que significa cada uno de estos mandamientos. Y eso está explícito cuando él dice, pero yo os digo. Versos 33 y 34 dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, mira el versículo 38 y 39, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis ante el malo, ante bien, a cualquiera que te ofende en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Mira el versículo 43 y 44. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús, hermano, el verdadero libertador, sube al monte y se sienta a enseñar a sus discípulos el verdadero sentido de la ley. Y Mateo, hermano, se encarga de poner esos detalles ahí en ese capítulo para que su audiencia, hermanos, esta gente conocía la ley,
¿Qué usted cree que pasó? ¿Qué fue lo primero? ¿Qué usted cree que fue lo primero que pasó por la mente de los judíos cuando leyeron Mateo? Y Mateo escribió y dijo en el capítulo 5, y viendo la multitud, subió al monte. Cuando ellos escucharon o leyeron, subió al monte. ¿Qué tú crees que fue lo primero que vino a su mente, hermano? Cuando Moisés subió al monte. Y Mateo usa este paralelismo para demostrar que Jesucristo es un profeta mucho más excelente que Moisés. Mi amada iglesia, Jesús es el profeta por excelencia, porque Él no solamente vino a revelar al Padre, sino que también por medio de Él se nos fue dada la interpretación correcta de la ley de Dios. Amados hermanos, usted se preguntará a este punto, ¿cómo saber eso? Me ayuda a mí a entender el Sermón del Monte. ¿Cómo saber cómo entender este paralelismo, hermano, que hace Mateo entre Moisés y Cristo? Me ayuda a entender el Sermón del Monte. O la pregunta de otra manera, ¿cómo entender que Jesucristo en el cumplimiento de Deuteronomio 18 al 19 me ayuda a entender a mí el Sermón del Monte? Bueno, amados hermanos, en primer lugar, entender este paralelismo nos ayuda a entender el Sermón del Monte, porque con estos paralelismos Mateo les enseñó a su audiencia original y nos enseña a nosotros, como ya lo hemos dicho, que el ministerio de Moisés apuntaba al ministerio de Cristo. Y eso nos ayuda a tener una mejor comprensión, nos ayuda a entender cómo el Sermón del Monte encaja en la historia de la redención. Moisés era solamente una sombra, un tipo de Cristo. Y eso, obviamente, Mateo hace un muy buen trabajo, inspirado por el Espíritu Santo, demostrando eso. Ahora bien, hermanos, la segunda razón por la cual entender este paralelismo entre Moisés y Cristo es tan importante para entender el Sermón del Monte es precisamente por la advertencia que nosotros encontramos en Mateo capítulo 18, verso 19. Quiero que mire aquí en pantalla. Deuteronomio, 18, verso 18 al 19. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Mira el verso 19. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. De manera, amados hermanos, que porque Jesucristo es este profeta del cual se le habló a Moisés al pueblo de Israel, tú y yo debemos, al estudiar el Sermón del Monte, debemos venir a Él en una actitud de humildad, recibiéndolo como lo que es palabra de Dios para nuestras vidas. Y debemos venir en una actitud de oración, suplicándole a Dios que nos ayude a obedecer, a reflejar lo que el Sermón del Monte enseña. Rechazar la enseñanza. Escúchame bien porque es muy importante, hermano. Rechazar la enseñanza del Sermón del Monte es rechazar la clara instrucción de este profeta por excelencia que es Cristo, el cual dice, y Dios nos advierte: si tú no oyes las palabras que Él habla, yo mismo te pediré cuentas. Y esta verdad está, hermanos, confirmada en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es bautizado, que viene el desciende del Espíritu Santo, dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. ¿Por qué se oyó esa voz del cielo? Porque, amados hermanos, Cristo, el Maestro por excelencia, el profeta por excelencia, vino para darnos la ley de Dios, la palabra de Dios, para que pudiéramos vivir por ella. Es por eso que entender este paralelismo, hermano, Moisés era tenido en alta estima en el pueblo de Israel, porque por medio de él
Dios no solamente los libró de la esclavitud de Egipto, por medio de Él, Dios hablaba al pueblo. Él era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Pero Jesucristo, el punto de Mateo es que Jesucristo debemos de tenerlo en mucha más estima, porque Él es un profeta mucho más excelente, al cual tú y yo hacemos bien en oír y obedecer. Amados hermanos, quizás muchos de nosotros podemos pensar, bueno, pero es que una vez más ese estándar es muy difícil. ¿Cómo podemos? El estándar del Sermón del Monte es imposible de honrar. Vivir bajo esos principios verdaderamente es imposible para los hombres. Pero eso nos lleva a la tercera razón por la cual este paralelismo entre Moisés y Cristo es tan importante. Y es esta: la liberación del pueblo de Dios por medio de Moisés era una figura de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y esto es importante para nosotros como iglesia al estudiar el Sermón del Monte, porque Jesucristo, escúchame bien, Jesucristo se sentó en ese monte para interpretar la ley para nosotros. Pero Él, hermano, no solamente interpreta la ley, Él nos hace libres para poder obedecer esa ley. Mira conmigo, hermanos, Éxodo capítulo 3, verso 10. Éxodo capítulo 3, verso 10. Hermano que lo tenga, por favor que se ponga en pie y lo lea. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Alto y gracias, hermano. Obviamente, ¿cuál fue la encomienda que Dios le dio a Moisés? Sacar a su pueblo de Egipto. Dios usó a Moisés para librar a su pueblo de la esclavitud. Pero en Cristo, Dios nos hace libres del poder de Satanás y del pecado, para que tú y yo podamos entonces vivir en obediencia a la ley de Dios. Mira Juan capítulo 8, versos 34 y 36. Juan capítulo 8, versos 34 y 36. Hermano que lo tenga, por favor, que lo lea. Amén. Fíjate, hermano, piensa por un momento. Yo quiero hacer énfasis nuevamente, hermano, en este paralelismo entre Moisés y Jesús. Moisés fue encomendado por Dios, fue comisionado por Dios para sacar a la nación de Israel de Egipto, lo cual apuntaba ¿a quién? A Cristo, el verdadero libertador del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, en el verso 34. Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Esa es la mayor esclavitud que el ser humano puede experimentar. Esa es la condición en la que cada hombre nace en este mundo, esclavo del pecado, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos con una tendencia, dice Pablo en los Efesios, que el hombre sin Cristo, tú y yo, antes que Cristo nos salvara, tú y yo éramos hijos de desobediencia, éramos esclavos de nuestro pecado, estábamos separados de Dios. Y esa es el dominio del pecado, la esclavitud del pecado, es la peor esclavitud que un ser humano puede experimentar. Y de esa esclavitud, Jesucristo, el Rey prometido, el profeta por excelencia, Dios hecho carne, es el único que nos puede librar. Y a gente que han sido libradas por Él,
hombres y mujeres que han experimentado esa libertad, es a quien Jesús le enseña el sermón del monte en Mateo capítulo 5 al 7. Porque ustedes han sido hechos libres, porque yo los hice libres, porque yo soy su Dios. Ahora ustedes deben de vivir de esta manera. Ahora ustedes deben reflejar mi carácter en el mundo. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Y es por eso, hermano, cuando nosotros entendemos este paralelismo, nosotros vamos a entender que porque Jesucristo, hermano, Cristo no solamente nos libró del dominio del pecado, Él nos capacitó para que pudiéramos obedecer la ley, para que pudiéramos vivir a la luz del sermón del monte, porque esa es la manera en que viven los hijos del reino de Dios. Y es ahí a donde Jesucristo se enfoca. Jesús, nuestro gran maestro, aquel del que Dios anunció a su pueblo por medio de la vida y obra de Moisés. Cuando el pueblo de Israel, repito, oyó el sermón del monte, lo primero que vino a su mente es: este tiene que ser el profeta que se le prometió a Moisés, uno que Dios levantaría de entre sus hermanos y que Dios pondría su palabra en su boca, para que Él nos hiciera saber la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre para ti y para mí está claramente mostrada, revelada en el sermón del monte. Pero estos dos no son los únicos dos paralelos entre Cristo y Moisés. Nosotros sabemos que Cristo es el cumplimiento de Deuteronomio 18. ¿Usted sabe por qué también, hermano? No solamente porque las circunstancias en las que nacieron fueron las mismas, no solamente porque uno subió al monte a recibir la ley y el otro, Cristo, subió al monte a explicar la ley. Nosotros sabemos que Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía, porque sabemos por la Escritura que Moisés, por medio de Moisés, Dios le dio al pueblo agua de la roca cuando ellos tenían sed. Pero Cristo es la fuente de agua viva para su pueblo. Por medio de Moisés, el hombre que Dios utilizó para librar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, por medio de él, Dios le dio la ley. Por medio de Cristo se nos es dada la interpretación de la ley. Por medio de Moisés, Dios le dio al pueblo maná del cielo. Cristo es el verdadero maná del cielo. Él es el pan de vida. Cualquiera que come de él no tendrá hambre. El que bebe de él no tendrá sed jamás. Cristo es mejor que Moisés. Y si el pueblo de Israel veneraba y honraba a Moisés, ¿cuánto más nosotros no debemos acercarnos a Él con temor reverente, con una actitud de sumisión y obediencia a su palabra? Porque cada vez, hermano, y esa debe ser la actitud que nos debe de guiar al estudiar el sermón del monte. Porque esta enseñanza, como hemos visto en los últimos, el domingo pasado y hoy, es la enseñanza, la instrucción del Rey prometido, que es Cristo, y el profeta por excelencia, que es Jesús. Ahora bien, hermanos, yo quiero terminar hablando de la iglesia por un momento. Como pastor, yo quiero animarte a que tú te leas el sermón del monte de una sola vez, los 3 capítulos, para que podamos venir y poder tener una mejor comprensión del capítulo, de este capítulo de estos 3 capítulos de Mateo. Yo quiero pedirte algo, hermanos. Pídele a Dios que te dé sabiduría para poder entender el sermón del monte. Pero sobre todas las cosas, pídele a Dios, hermano, que Él te capacite para poner en práctica el sermón del monte. Cuando escuches el sermón del monte, yo quiero animarte a algo en mi iglesia. No pienses: oh, este mensaje es para Requiem.
Este mensaje no es para Requi, ni para Nancy, como dice hermano. Este mensaje no es para mi vecino. Este mensaje es para ti. Porque por medio de Cristo, Dios te va a instruir acerca de cómo debemos vivir en el reino, en su reino. ¿Cuáles son las características de un verdadero ciudadano del reino de Dios? Pero quiero hablarles por un momento a aquellos que me escuchan que no son cristianos. No hay nada más terrible que la esclavitud del pecado. El pecado te aleja de Dios. Para que tengas una idea de cuán terrible es esta esclavitud, que por causa de tu pecado tú ni siquiera puedes creer, porque el pecado ha afectado tu manera de tu intelecto, y el pecado ha dejado al hombre peor, como lo hemos dicho muchas veces, que un demonio. ¿Tú sabes por qué? Porque lo dice la Biblia, que los demonios creen y tiemblan. Cuando los demonios venían a Cristo, ellos temblaban porque ellos sabían que era Cristo. Tú, sin embargo, escuchas la palabra de Cristo y tú activamente te rebelas en contra de él por causa de tu pecado. Y dice la palabra de Dios que el que no oiga las palabras de Cristo, Dios mismo le pedirá cuenta. Tú que estás sentado aquí, que me escuchas, tú que escuchas este mensaje domingo tras domingo, y muchas cosas pasan por tu mente, y que activamente tú rechazas este mensaje, yo quiero que tú sepas que Dios mismo te va a pedir cuenta, porque tú no tienes excusa. Porque cada domingo que la palabra de Dios es abierta en este púlpito, se te predica el mensaje de Dios para ti. Y por causa de la esclavitud en la que tú estás, tú no puedes creer y no quieres creer. Pero tú debes de saber que un día tú te vas a presentar delante de Dios. Y Dios te va a pedir cuenta por lo que hiciste con este mensaje. A todos aquellos que están hoy sin Cristo, yo te animo a que hoy tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo te exhorto a que escuches el mensaje de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su mensaje para ti, una vez más, es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. La paga del pecado es muerte, pero Cristo vino para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Ven a Cristo hoy. Solamente Él puede hacerte libre del poder del pecado. Solamente Él puede hacerte libre del poder de Satanás. Solamente Él puede hacerte libre del dominio de tus propias pasiones. Ven a Cristo hoy. No te pierdas cuando Cristo puede salvarte. Escucha su voz. Escucha su voz hablándote a través de su palabra y arrepiéntete para que Dios te dé vida eterna. Amados hermanos, quiere el Señor que nosotros, como iglesia, podamos vivir con la ayuda de Cristo a la luz del Señor. Y cuando vengamos el próximo miércoles, ven con esta actitud, no solamente el miércoles, el domingo, ven con esta actitud, la actitud de escuchar lo que Jesús el Rey tiene que decirnos a través de su palabra. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias porque tú nos has dado. Nosotros, Señor, hoy tenemos algo mucho más excelente que Moisés. Tenemos a Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el profeta por excelencia, porque Él vino a revelarnos la gloria del Padre y a explicarnos la palabra del Padre. Señor, en esta noche yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos des corazones humildes para poder, Señor, aceptar tu palabra, para poder obedecerla y vivir por ella. Señor, al estudiar
esta introducción al Sermón del Monte y ver la advertencia que tenemos en Deuteronomio, no solamente en Deuteronomio, sino en toda la Biblia. Señor, nosotros venimos a ti, Señor, basados, confiados, Señor, en la promesa que tenemos, que tú nos diste a través de Santiago, pero Él da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Señor, y en esta noche nosotros suplicamos la ayuda tuya, no solamente para entender la ley, sino para poder vivirla en el Evangelio, para poder vivir por ella, porque tú nos has capacitado para eso. Danos de tu gracia, Señor, e imparte tu gracia en aquellos que no te conocen, para que ellos puedan conocerte, ellos puedan venir a ser parte de este reino glorioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, nos sentamos, hermanos que van a salir primero, salen y luego todos salimos del templo.